Buenas noches, bendiciones para cada uno de mis hermanos que está atento a todos los martes para recibir el estudio bíblico. Así es que le damos la bienvenida al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios, poniendo en sus manos este estudio. Hoy hablaremos de un personaje muy conocido que dijo que no era digno de desatar las correas de su calzado. Hablaba de Jesucristo. Incluso hasta su nombre fue escogido por Dios, eso lo vemos en Lucas 1:13, el cual significa el Señor es bondad. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias esta noche por poder compartir un estudio más con todos mis hermanos, agradecidos contigo por tu amor y bondad con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. El nacimiento de Juan fue milagroso, pues nació de padres ancianos que nunca habían podido tener hijos. Eso lo podemos ver en Lucas 1:7. Y dice, pero no tenía hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. El ángel Gabriel anunció a Zacarías, un sacerdote levita, que tendría un hijo. Fueron noticias que Zacarías recibió con incredulidad. Podemos verlos desde el versículo 8 al 18. Gabriel dijo esto de Juan: porque será grande delante de Dios, él será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Podemos leerlo desde el versículo 15 al 17. Fiel a la palabra del Señor, Elizabeth, la esposa de Zacarías, dio a luz a Juan. En la ceremonia de la circuncisión, Zacarías dijo acerca de su hijo: y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar su camino. Esto lo podemos ver en el versículo 76. Juan era pariente de Jesús, puesto que sus padres eran familiares. Lo podemos ver también en Lucas 36. Y de hecho, cuando el ángel Gabriel le dijo a María que daría a luz a Jesús, también le contó acerca de Juan. Cuando María llevaba a Jesús en su vientre, visitó a Elizabeth, y Juan saltó de alegría en el vientre de su madre cuando escuchó la voz de María. Lucas 39 al 45. Casi todos los creyentes y no creyentes por igual han oído hablar de Juan el Bautista. Él es uno de los personajes más importantes y conocidos en la Biblia, mientras que Juan era conocido como el Bautista. De hecho, fue el primer profeta que Dios llamó desde el tiempo de Malaquías. Unos 400 años antes de la venida de Juan, se anunció 700 años antes por otro profeta. Voz que clama en el desierto: preparad camino para el Señor, enderezad calzada y la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájase todos los montes y collados.
y lo torcido se enderece, y lo áspero se allene, y se manifestará la gloria del Señor. Y toda carne juntamente la verá, porque la boca del Señor ha hablado. Eso lo podemos encontrar en Isaías 40, 3 al 5. Este pasaje ilustra el plan maestro de Dios en acción. Por cuanto Dios escogió a Juan para ser su especial embajador para anunciar su venida. La opinión general de Juan el Bautista era que él fue un profeta de Dios. Lo vemos en Mateo 14, 5. Y dice, y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Y muchas personas pudieron haber pensado que él era el Mesías. Eso no era su intención, ya que él tenía una visión clara de cuál era su llamado. En Juan 3:28, Juan dice, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Juan advirtió a sus discípulos que lo habían visto y oído. De él era solo el comienzo del milagro que iba a venir en la forma de Jesucristo. Juan era simplemente un mensajero enviado por Dios para proclamar la verdad. Su mensaje era simple y directo. Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado, dice Mateo 3:2. Él sabía que una vez que Jesús apareciera en la escena, la obra de Juan terminaría. Él voluntariamente cedió a Jesús el protagonismo, diciendo, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Juan 3:30. De adulto, Juan vio una vida difícil en la zona montañosa de Judea, entre la ciudad de Jerusalén y el Mar Muerto. Vestía ropa de pelos de camello, con un cinto de cuero alrededor de su cintura, lo cual era la vestimenta típica de un profeta. Su dieta era simple. Él comía langostas y miel silvestre. Lo podemos ver en Mateo 3:4. Juan vio una vida sencilla, ya que se enfocaba en la obra del reino que tenía por delante. La otra parte de su llamado consistía en el bautismo para el perdón de los pecados. Lucas 3:3 nos dice, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para el perdón de los pecados. Donde aquel que escuchaba el mensaje se arrepentía de aquellos actos de rebeldía que habían ofendido a Dios, como también en estos tiempos. Por lo tanto, aquellas personas arrepentidas iban a Juan para ser bautizados como señal de arrepentimiento. Eso lo vemos en Mateo 3:6. Aunque su nombre implica que él bautizó personas, lo cual hizo la vida de Juan en la tierra fue más que simplemente bautizar. La vida adulta de Juan se caracterizaba por la devoción y la entrega a Jesucristo, a su reino. La voz de Juan era la voz de uno que clamaba en el desierto. Juan 1:23. Mientras
proclamaba la venida del Mesías a un pueblo que desesperadamente necesitaba un Salvador. Él fue el precursor del evangelista moderno, así como él compartía las buenas nuevas de Jesucristo y no le daba vergüenza. Él era un hombre lleno de fe y un ejemplo a seguir para aquellos que deseamos compartir nuestra fe con otros. El ministerio de Juan el Bautista creció en popularidad, tal como se registra en Mateo 3, 5 y 6. La gente salió a él de Jerusalén y toda Judea y toda la región del Jordán, confesando sus pecados, eran bautizados por él en el río Jordán. Y salían a Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Para ser bautizados por Juan había que reconocer su pecado, arrepentirse, que por supuesto fue una manera de estar preparados para la venida del Salvador. El arrepentimiento asociado con el bautismo de Juan también mantuvo a los fariseos alejados del agua, ya que no se veían a sí mismos como pecadores. Para los fariseos, las palabras de Juan eran muy duras, llamándoles generación de víboras y advirtiéndoles que no confiaran en su linaje judío para la salvación, sino que se arrepintieran e hicieran frutos dignos de arrepentimiento. Mateo 3, 7 al 10. Las personas de esos días sencillamente no trataban a los líderes religiosos o de otra índole de esa manera por temor al castigo. Sin embargo, la fe de Juan hizo que fuera una persona valiente a pesar de la oposición. Quizás no hay mayor ejemplo de humildad como el que se ve en Jesús y Juan en Mateo 3, 13 al 15. Jesús vino de Galilea para ser bautizado por Juan en el río Jordán. Juan reconoció acertadamente que el Hijo de Dios sin pecado no necesitaba el bautismo, arrepentimiento, y que él ciertamente no era digno de bautizar a su propio Salvador. Sin embargo, Jesús dio respuesta a la inquietud de Juan, solicitando el bautizo para cumplir toda justicia, dando a entender que él se estaba identificando como los pecadores por quienes finalmente él iba a ser sacrificado, asegurando así toda justicia para ellos. Lo vemos en 2 Corintios 5:21. Y vemos que en humildad Juan obedeció y aceptó bautizar a Jesús. Mateo 3, 13 al 15. Cuando Jesús salió del agua, los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Lo vemos en el versículo 16, 17. Después el rey Herodes puso a Juan el Bautista en la cárcel. Herodes se había casado con la ex esposa de su hermano Felipe, y Juan valientemente habló en contra de este matrimonio, muy a pesar del disgusto de Herodías, la nueva
esposa de Herodes. Lucas 3, 19 al 20. También lo podemos ver en Marcos 6, 17 al 20. Mientras Juan estaba en la cárcel, oyó hablar de todas las cosas que Jesús estaba haciendo. En lo que parece ser un momento de duda, Juan envió a sus discípulos a Jesús para preguntarle si él realmente era el Mesías. Jesús respondió diciéndole a los hombres que le contaran a Juan lo que habían visto y oído. Las profecías se estaban cumpliendo. Jesús nunca reprendió a Juan. Por el contrario, dio pruebas de que él era el Salvador. Mateo 11, 2 al 6. También lo vemos en Lucas 7, 18, 23. Entonces Jesús habló a la multitud acerca de Juan, diciendo que él era el mensajero prometido que vendría antes del Mesías. Mateo 11:10 y Lucas 7:27. También lo podemos ver en Malaquías 3:1. Y dice: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Jesús dijo también: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Mateo 11:11 y Lucas 7:28. El ministerio de Juan el Bautista, así como su vida, llegó a un final abrupto a manos del rey Herodes. En un acto de vergüenza indescriptible, Herodías, juntamente con su hija, planearon la muerte de Juan. La hija de Herodías bailó para Herodes y sus invitados una noche, y Herodes estaba tan contento que le dijo: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Marcos 6:22. La muchacha consultó con su madre antes de que ella respondiera que quería la cabeza de Juan el Bautista en el plato. Versículo 25. Herodes había tenido miedo de Juan, sabiendo que era un varón justo y santo. Versículo 20. Estaba a punto de matar al profeta, aunque había prometido darle a la muchacha lo que quería, ya que Juan estaba en la cárcel. Fue para él algo muy sencillo enviar el verdugo a decapitar a Juan, que es exactamente lo que sucedió. Marcos 6, 27, 28. Es un final triste y despreciable de la vida de un hombre fiel. Herodes se entristeció porque admiraba la integridad de Juan. Marcos 6:20. Pero al final, por la causa del juramento, debido a la presión de Herodías a sus invitados, ordenó la muerte de Juan el Bautista. Marcos
6, 27, 28. Hay varias lecciones que podemos aprender de la vida de Juan el Bautista. Una lección es que creer que todo corazón en Jesucristo es posible. Juan sabía que el Mesías venía. Él creyó con todo su corazón y pasaba sus días preparando el camino para la venida del Señor. Mateo 11:10. Aunque podemos ver que el camino no fue tan fácil de preparar. Diariamente él se enfrentaba a los escépticos que no compartían su entusiasmo por la venida del Mesías. Bajo duras preguntas de los fariseos, Juan compartió su creencia. Yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual no soy digno de desatar la correa del calzado. Juan 1, 26, 27. Juan creía en Cristo y su gran fe lo mantuvo firme en su caminar. Hasta el momento en que él vio a Jesús y pudo decir: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Como creyentes, todos podemos tener esta fe inquebrantable. Aunque es difícil saber con certeza lo que Juan sintió cuando estaba en la cárcel. Ciertamente parece que él tenía dudas. Juan envió un mensaje a Jesús con el propósito de hallar la verdad. Como cristianos, todos tendremos nuestra fe puesta a prueba y hará que no nos debilitemos en nuestra fe, o como en el caso de Juan, nos aferremos a Cristo y busquemos la verdad y nos mantengamos firmes en nuestra fe hasta el final. Podemos ver la vida de Juan, es un ejemplo para nosotros de la seriedad con la que vamos a enfrentar la vida cristiana y nuestro llamado al ministerio. Cualquiera que sea, Juan vivió su vida para presentar a Jesucristo a otros. Él se concentró en la misión que Dios le había dado. Juan también sabía la importancia del arrepentimiento de los pecados a fin de vivir una vida santa y justa. Y como siervo de Dios, él también tuvo miedo de decir la verdad, aunque para ellos tuviera que señalar a personas como Herodes y los fariseos por su conducta pecaminosa. Juan se le confió un ministerio único. No obstante, nosotros también somos llamados a compartir la verdad de Jesucristo con los demás. Mateo 28, 18 al 20. También Juan 13, 34 al 25, al 35. Y Pedro 3, 15. Podemos seguir el ejemplo de Juan respecto a la confianza fiel y obediente que tuvo en Dios. En la vida que vivamos y proclamemos su verdad en cualquier circunstancia de la vida que Dios nos haya dado. Amén. Una vez más le damos las gracias a Dios por permitirnos este tiempo. Yo bendigo en el nombre de Jesús a cada uno de mis hermanos
que son esforzados y valientes. Le damos gracias porque tú nos vienes a enseñar de tu palabra. Bendigo la vida de nuestros pastores, bendice sus vidas, sus finanzas y sobre todo su salud, sabiendo que tú los rodeas de su grande amor. En el nombre de Jesús, amén y amén.